¿Les resulta familiar este edificio? Déjenme decirles que gracias a este edificio es porque los mexicanos perdimos la mitad de nuestro territorio. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla. ¿Se han preguntado cómo es una ciudad americana en el estado de Texas? ¿Les gustaría ver cómo es una ciudad tejana hoy en día? Acompáñenme. Y la ciudad donde nos encontramos ahora es nada más y nada menos que San Antonio, Texas. Una ciudad en el centro del estado con alrededor de 1.5 millones de habitantes. Digamos, dentro de las ciudades históricas de Texas, la que cuenta con mayor historia de todas, ya que, digamos, en esta ciudad fue donde comenzó la lucha de independencia, la independencia de Texas. Pues nos encontramos nada más y nada menos que en el famoso Álamo. Chequen, y una cosa curiosa de aquí del Álamo es que uno piensa que estas estructuras están como en las afueras de la ciudad, en un rancho. Sin embargo, miren, justo aquí al lado, los edificios del centro, hoteles, edificios de gobierno. El Álamo prácticamente se encuentra en el centro de la ciudad. Este lugar fungía como una de las cientos de misiones que España fundó aquí en el estado de Texas. Una vez que México se independiza, pues esto evidente pasa a ser territorio mexicano. El estado de Texas siempre fue un estado un poco abandonado por los dos gobiernos, tanto por España como por México. Por lo tanto, siempre fue un estado despoblado, no había mucha gente. Esto hizo que México diera muchos permisos para que gringos vinieran a vivir a este estado. Eso hizo que en aquel entonces Texas se llenara de gringos. Era evidente que al ser más anglosajones que mexicanos viviendo en este estado, iba a llegar un punto en que ellos iban a querer tener su propio país. Sin embargo, eso hizo que se desatara un fervor independentista por todo el estado. Ya luego, evidentemente, Texas se independizó y rápidamente se anexionó a los Estados Unidos. Muchos piensan que pues esto fue en plan con maña, que los gringos realmente planearon todo esto para poder anexionarse estos territorios. Es un tema bastante controversial e interesante que hoy en día tiene muchas incógnitas. No hay nada más mexicano que la venta de paletas y Doritos aquí justo en el centro de San Antonio. El clima, la verdad que debo aceptar que aquí es muy caluroso. Saben que muchos tenemos esa percepción de las ciudades gringas como que va a ser mucho frío o va a estar fresco. Sin embargo, San Antonio es de esas ciudades donde el clima caluroso te hace sentirte prácticamente como si estuvieras en México. Chéquense, aquí en Estados Unidos son muy comunes estos botoncitos para poder cruzar la calle. Únicamente presionas el botón y te da acceso para que cruces la calle. Esto lo hacen porque aquí en Estados Unidos no sueles ver gente caminando en las calles. Por lo tanto, ellos colocan este tipo de botones o señales para poder cruzar, porque al final de cuentas no van a necesitar una luz continua, vaya. Únicamente colocan estos botones y ya si llegara a ver uno que otro que cruce la calle al día, pues ya se ahorran el tiempo para seguir dejando pasar a los carros. Vean, tienen como estas scooters para poder transportarse. Estas creo que se usan con algún tipo de aplicación. Escaneas aquí tu código y ya puedes usar tu bicicleta a cualquier parte de la ciudad. Y vean qué curioso que no tengan candados ni nada por el estilo como para que la gente se lo robe. Eso te da a entender evidentemente que en estas ciudades hay mucha seguridad, y más que seguridad es la cultura de la gente, la cultura de no estar robando, de no estar aprovechándose del prójimo. Miren, justo aquí tenemos más scooter y como ven no tienen candado alguno. Estamos en el San Antonio River Walk, o como en español se traduciría, el paseo del río. Te subes a esos botecitos y te dan un paseo por todo el río, justo aquí en el centro de la ciudad. No es por nada, pero aquí el agua se ve un poco sucia. Algo muy diferente que te venden en los videos de mercadotecnia. Siempre te pintan como que el agua está súper clarita y demás, pero vean, totalmente verde. Esta máquina de aquí es justo para ir limpiando el río. Vean, ahí se ve cómo va recogiendo la basura. Sí, sí.
Como se pudieron dar cuenta, aquí hay una gran cantidad de gente que habla español. Muchos dicen que la población hispánica aquí en San Antonio ronda entre el 60 a 70%. Una de las comunidades hispánicas más grandes aquí en Estados Unidos. Y sabes que estás en Texas cuando ves la publicidad de Sabritas con sabores mexicanos: chile, limón, jalapeños. Y vean, volvemos a lo mismo. Letreros en español. Chequen, aquí tenemos un museo de cera y en el fondo se puede observar la famosa Selena. Otra prueba más de la presencia mexicana en estas tierras. Chequen, así es como lucía una típica familia tejana en los años 1700. Prácticamente como cualquier familia mexicana. Lo curioso también de esto es que en aquel entonces Texas proclama su independencia con el pretexto de que eran más gringos que mexicanos. Hoy está ocurriendo lo contrario. Hoy vemos que la población hispana en estos territorios es mayoría. Así que la pregunta del día de hoy: ¿será acaso que al ser más mexicanos hoy en día en Texas, el territorio se anexionará a México? Esto, amigos míos, que acaban de ver es algo muy común también aquí en los Estados Unidos. Uno piensa que viniendo aquí va a haber pura gente rica, gastando, manejando carros costosos. Sin embargo, una de las realidades de aquí es que hay mucha gente viviendo en las calles, los llamados sin hogar, o como coloquialmente se les conoce aquí en Estados Unidos como los homeless. Gente que por diversas razones o circunstancias de la vida los ha obligado a tener que vivir en la calle. Drogas, alcoholismo, maltrato familiar, como se pueden dar cuenta. Diversas circunstancias extremas que los ha llevado a, tener que vivir simplemente en la calle. Claro que también está el otro lado de la moneda. Hay mucha gente que vive así simplemente por elección propia. Digamos, aquí al ser muy costoso el estilo de vida, tener que pagar renta, tener que pagar comida. $1 por solo 2 limones. Eso viene siendo más o menos como 20 pesos mexicanos. Con lo que, digamos, en México compras hasta 2 kilos de limón. Aquí únicamente 2 limones. A ellos les resulta un poco tedioso llevar esta cotidianidad, así que por elección propia simplemente toman unas cobijas y deciden vivir en la calle, que también no es como tan malo como muchos pensarían. Aquí en Estados Unidos hay muchos apoyos para esta gente, vales de despensa, comida. Realmente, si decides tú ser una persona sin hogar aquí en Estados Unidos, no es como que vayas a batallar mucho, ¿verdad? Realmente el gobierno te va a proveer de todo. Vean, por ejemplo, el gobierno coloca aquí baños para uso exclusivo de los homeless. ¿Quieren ver cómo es por dentro? Vean, al parecer no es tan malo que digamos. Se ven limpios, no huelen mal. Ahí simplemente a alguien pues se le olvidó un papelillo. Esperemos que no contenga nada raro, ¿verdad? Estamos aquí justo en el centro de San Antonio y quiero que observen. Así es como se ve una iglesia católica en los Estados Unidos. Una de las particularidades de este tipo de iglesias acá en los Estados Unidos es que siempre las encuentras cerradas. Y no les miento, es como la tercera iglesia que pasamos y encontramos cerrada. Esto es porque a los estadounidenses, a los que son creyentes, no es como que les guste mucho acudir a estos recintos. Eso y también el evidente ateísmo que existe en este país. Muchos aquí describen la religión como una pérdida de tiempo. Que hoy en día los jóvenes prefieren estudiar, aprender un idioma, hacer deporte, que ir a las iglesias. Y estamos entrando justo al templo americano más grande, el McDonald's. Miren, aquí no hay cajeros. Tenemos estas maquinitas para ordenar. Digamos que los cajeros se han reemplazado con este tipo de maquinitas de autoservicio. Esto para poder ahorrar un poco en sueldos. Simplemente presionas aquí, empezar la orden. Puedes seleccionar el idioma inglés o español. En este caso, español. Continuar. Aquí, por ejemplo, tienen todo el menú. Papitas, sándwiches, hamburguesas,
hamburguesas, bebidas. Por ejemplo, si quieres un paquete, le das aquí en donde dice Meals y te da a elegir todas las hamburguesas ya con papas y refresco. Vean, por ejemplo, vamos a ordenar una de las más populares, que es la Big Mac. Pones que quieres comer para aquí o para llevar, completar orden y ya únicamente para pagar nada más acercas aquí tu tarjeta de crédito y ya inmediatamente el sistema la reconoce. Chéquense, esto es súper típico de aquí de Estados Unidos. Una de las cosas que les he venido hablando en los videos es que este lugar, digamos, en México se considera como para gente rica. Sin embargo, aquí en Estados Unidos esto es como lo más barato que puedes encontrar. Digamos, resulta más barato venir al McDonald's y comer una hamburguesa por $3, $4 que irte a un restaurante y pagar hasta $50 por un platillo. Así que a su salud. No sé si se dieron cuenta, pero a lo largo del video observaron este tipo como de adornitos coloridos mexicanos. Eso es porque estamos en temporada de fiesta, que es una celebración muy popular aquí en San Antonio. Pero ¿para qué les cuento? Mejor vamos para allá. La celebración de fiesta. Es una conglomeración de eventos que van desde festivales, bailes, actividades por toda la ciudad. Es una celebración para conmemorar la diversidad y la cultura de la ciudad. En sus inicios era para celebrar las batallas del Álamo y San Jacinto, que dieron pie a la independencia de Texas. Sin embargo, resulta un poco contradictorio que se celebre la independencia de México aquí en San Antonio, siendo ya el 70% de la población mexicana aquí en la ciudad. Así que hoy simplemente es una simple celebración para celebrar la ciudad y la cultura que hay aquí. Chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Cuéntenme, ¿se habían imaginado cómo es esta parte de los Estados Unidos? Déjame aquí abajo en tus comentarios qué es lo que opinas al respecto. Hasta luego, chicuelo tejano.